Hola a todos, bienvenidos a Deschirados Podcast, un podcast donde vamos a hablar de lo que sea, como libros, fútbol, películas, entrevistas y cosas de interés, teniendo invitados y dando un rato ameno a cada uno de ustedes. Así que comencemos. Hoy vamos a hablar de la primera carta, pero antes de entrar al tema de lo que trata esta primera carta, vamos a hablar un poco de los personajes. Ok, ¿Sí? listo. Entonces, tenemos a Orugario, que es el demonio principiante, el sobrino de Scrotupo, que son los que nos quieren tentar. Ok, Son estos demonios que nos están tentando. Scrotupo es el tío, el que le envía las cartas a Orugario, y Orugario es el que trabaja para tentarnos. ok. O sea, Scrotupo es como el que ya tiene la experiencia y Orugario es el que como que la está empezando a adquirir. Exacto. Listo, ok. También el libro se refiere a paciente a todas las personas a las cuales Orugario va a atacar. O sea, puede ser usted o puede ser yo. Ok, ¿Sí? Y enemigo es a lo que ellos hacen referencia como a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Ellos son los enemigos de ellos. ok. Entonces en cada parte que la carta explica y dice el enemigo es significado hacia Dios. Sí, Ok, el enemigo es Dios. ¿listo? Puede ser confuso para los creyentes porque Sí. uno tiene siempre en mente que el enemigo es el diablo, pero realmente acá en este libro el enemigo es Dios. Ok. Sí, incluso cuando yo leía la primera carta yo decía, pero ¿cuál es el enemigo? Pero pues vamos a ir entendiendo en todo esto qué es lo que trata de decirnos el libro. Sí. Y ahora, para comenzar así sin saber nada de qué es esta primera carta, ¿usted qué título le pondría, Dieguito, a esta carta? Uy, yo pensaba en eso y yo decía, pero ¿qué título se le podría poner a algo que uno está leyendo y ni siquiera está entendiendo al principio? Entonces yo, la verdad, le puse un título que es como obviando lo que no vemos. Obviando lo que no vemos, me gusta. Sí, le puse el título de obviando lo que no vemos. Sí. Y ya más adelante vamos a ver por qué decidí ese título para esta primera carta. Re bien. Yo le puse el título Filosofía que no basta. Ok, también. Está bien, está profundo. Sí, es bien, bien profundo, bien filosófico, pero pues fue como el que me guió la carta. Ok, como el que abarca la carta. Sí. Sí, listo, ok. Entonces vamos a empezar hablando de más o menos de lo que trata la carta, como para que ustedes los que nos escuchan entiendan más o menos de lo que estamos hablando. Entonces, la carta, como sabemos, es un demonio que le está dando consejos a otro que va a tomar como el cargo de él. Entonces empieza como diciéndonos sobre mantenernos sobre las cosas sorprendentes que Dios tiene para nosotros, sino nos mantiene alejados de eso y nos mantiene como más conectado en todo lo que es más pasajero, como las cosas que se pueden ver, mantenernos ocupados en las cosas que tienen como más estudios, en las cosas que tienen como más, ¿cómo decirlo? Como más físicas las cosas que tienen. Eso es como para mantenernos ahí y alejarnos de lo que Dios tiene, de las cosas sorprendentes que Dios tiene para nosotros. Eh, ¿Qué más podría así como dar? Sí, realmente también habla sobre tener esas filosofías vagas que uno al inicio tiene, como por ejemplo lo que uno comienza a creer de la antigua Grecia y uno se establece en esa filosofía, o la antigua Roma, o también como apoyarse mucho en esas ciencias del inicio de que es la evolución y que uno está fije, no cree en la creación de Dios, sino que uno está fin, siempre su método de la existencia del mundo fue el Big Bang. Y fue toda la teoría de la evolución, de que todos venimos de los monos o bueno, de microorganismos y eso fue evolucionando. Correcto. Pero realmente también aquí dice, mantengámoslos siempre distraídos de eso para que no se acerquen a las cosas de Dios. De eso se trata la primera carta básicamente. Mantengámoslo en filosofías raras, sea la que usted crea, su filosofía que usted crea, manténgalo siempre pensando ahí y que tenga la razón. No, Y que piense en sí mismo. sí. O sea, piense, esa es mi filosofía y punto. Yo no tengo más, yo no quiero escuchar más.
Es más, apague este podcast y váyase, porque si no quiere escuchar más. Es más, ni escuche esto váyase más bien a mirar otra cosa, váyase a mirar un video de YouTube, vaya a mirar algo que sea algo ya establecido y no algo que están haciendo nuevo. Y también habla sobre que en la actualidad los jóvenes o las personas de la hora nunca averiguan las verdaderas filosofías. Hay Ajá. una pequeña excesión. ¿Sí? Hay muy pocos que averiguan las filosofías a fondo. Sí. Entonces también la carta dice, pues a estos metámosles filosofías raras que igual no las van a investigar. Ajá, correcto. Y eso es chistoso porque, digamos, como veíamos en el intro, este libro fue escrito hace harto. O sea, las cartas fueron escritas hace mucho tiempo. Y digamos, viéndolo al día de hoy, yo me ponía a pensar y yo decía, pero es lo que pasa hoy en día, ¿sí? Yo leo una noticia en un periódico, pero me voy a internet y en internet me dicen otro tipo de noticia, pero me voy y me sale un video por allá en Instagram y ese Instagram es otra noticia totalmente diferente y todas tratan de abarcar como el mismo tema de tantos puntos tan diferentes que a la final uno ya no sabe ni en qué punto creer, o sea, uno ya no sabe ni qué es verdad, ya no sabe a qué seguir, ¿sí? O sea, tantas filosofías que tratan de meterle a uno que a la final uno no sabe qué es real ni, ni qué creer. Y tanto así que en esta carta precisamente decía que muchas de las cosas antes no se creían, sino que hasta que fueran comprobadas. Y son cosas que yo pienso y yo digo, pues es cierto, sí, si lo traemos al lado de acá, pues si usted se pone a leer y lee con números, con estadísticas, con estudios y eso, pues va a creer más las cosas que lo que publica una página de Facebook, ¿sí? Lo que publica un video en Instagram, lo que publica incluso una persona que quiera hablar sobre eso, pues usted no lo va a creer porque usted ya leyó otra cosa más a fondo y va a lograr entender eso. Sí, o lo comprueban. Eso también habla de la antigüedad de, por ejemplo, ¿cómo descubrieron que la vaca daba leche? Pues comprobando, ordeñándola, probando y que sabía a leche. Claro. O también que la gallina ponía huevos. Lo descubrieron pues porque vieron a alguien en un alito poner huevos y pues dijeron, oiga, esto sabe rico cocinado. Sí, Y claro. todo lo probaban. No se lo creían ni se dejaban creer, como usted dice, tiene mucha razón. En la actualidad vemos cosas en Instagram, cosas en TikTok, cosas en YouTube que realmente nosotros nos creemos sin buscar el fundamento y sin comprobar. Sí, claro, escuchamos tanta, o sea, tanta palabrería y tantas cosas que nos dicen que a la final como que nos basamos en esa filosofía y dijimos, y cuando nos preguntan decimos, no, lo escuché por ahí, en vez de poder tener nuestras bases fundamentadas y poder decir, no, vea, yo averigüé, leí esto, estudié, vi estudios y esto es la respuesta correcta. Sí, o lo comprobé. Correcto, o lo comprobé. Sí, eso es el primer punto que habla, como tener filosofías que a uno no lo acerquen a Dios, ni lo pongan a averiguar cosas de Dios, ni nada, Ujú. sino siempre manteniéndose firme en su filosofía. Esto se llama como escepticismo, algo Oh, así, que que sí, como que no recibe nada, sino que solo lo que está de acuerdo a él mismo. solo lo que tiene, sí. Sí. Y la segunda es la distracción. Aquí Ujú. en esta carta cuentan la historia de un hombre que estaba en la biblioteca y que el enemigo se le acercó. El enemigo, claro, es Dios. Y se Sí, le acercó para que leyera un libro. ok, sí, sí, Pero Escrótopo le dice a Brugario, usted tiene que distraerlo en ese momento. Entonces dígale que tiene hambre para que no lea esto. claro. Y entonces también Brugario dice, pero el enemigo también actuó. Y Sí, le dijo, ¿en serio vas a dejar algo tan importante para después de comer? Y Brugario le contradijo y le dijo, pues claro, no puedo leer esta cosa tan importante porque no me puedo concentrar con hambre. Entonces correcto. lo voy a dejar para después. Y listo. Entonces el hombre salió a la calle a buscar algo que comer, comió y ya se montó en el bus para irse para la casa y nunca volvió a recordar ese libro, lo que Dios le había preparado, como lo dice la carta al enemigo. Correcto, sí, o sea, sí, es como, es esa filosofía de mantenerlo con lo que ya tenía, incluso ahí mismo en la carta dice que no lo deje avanzar más en el libro y por eso le pone como la tentación de decir, uy, me dio hambre, y sale a buscar, y en la carta muestra que cuando sale a buscar, le muestra periódicos, le muestra el bus a la casa, tanto así que ya le muestra otras cosas diferentes que ya lo distraen de su principal objetivo.
Sí, es muy cierto, parce. Y no, y realmente también me gusta mucho que Orugario hizo todo lo posible para que él saliera a comer. Y en la actualidad, pues tenemos también muchas distracciones que pues no nos permiten concentrarnos. De Ujú. pronto leer lo que Dios quiera que leamos o pasar por algo que Dios queramos que pasamos por esas simples distracciones que son humanas, ¿sí? O sea, realmente nos da hambre en cualquier momento y dejamos algo importante que hacer para después de comer y después se nos olvida de eso importante que hacer. Claro, sí, y no, y sí, o sea, si lo traemos, o sea, igual, a este mismo tiempo, pareciera como si estuviera escrito para este mismo tiempo, porque, digamos, a la fecha de hoy, tenemos, por ejemplo, tantas redes sociales, que si es Snapchat, que si TikTok, que si Instagram, incluso el nuevo Twitter que salió por ahí de Instagram, o sea, tenemos cada vez tantas redes sociales más que nos distraen, o sea, uno tenía al principio solo Facebook y solo miraba el Facebook. Después llegó Instagram y ahora mira Facebook e Instagram. Después entra WhatsApp y ahora mira esas tres y así van sumando redes, tanto así que a la final uno crea cuentas en todas esas redes y siempre termina usando las mismas tres. Sí. Entonces son cosas que siempre se preparan como para distraernos de nuestro verdadero objetivo. Es verdad, ¿no? Y eso cada vez es constante y cada vez van saliendo más cosas, series, películas, documentales, música que realmente nos distraen. Yo no digo que no lo escuchemos muy bien, a mí me gusta mucho, yo veo muchas series Sí. realmente, películas también, veo anime también. Sí, Sí. Entonces, eso, pero igual también uno tiene que saber medir y controlar su tiempo y realmente hacer lo importante y ya después hay que hacer las cosas de ocio. A no ser que usted diga eso, obviamente. sí, claro, puede ser. Pero entonces acá le tengo varias preguntas de la carta, Dieguito. Y bueno, empecemos porque pues la idea es desglosar esta Sí. carta hasta donde más se ¿En pueda. qué filosofía rara pensó durante mucho tiempo que lo mantenía alejado de Dios? Uy, dura, dura, Una la pregunta, pero pero está buena, o sea, podemos sacar harta conversación de acá. Ojalá este podcast no se nos vaya de 4 horas, porque podemos estar hablando de eso harto tiempo. sí, ojalá no, por favor. Ojalá no se nos vaya tanta edición con esto. Bueno, ¿en qué filosofía rara pensó durante mucho tiempo que lo mantenía alejado de Dios? Bueno, yo creo que yo era partidario de lo mismo que todas las personas creemos de Dios en su momento. Y es que creía que, bueno, que Dios no existía y tras del hecho que la iglesia usaba como esa historia para lucrarse la iglesia. Esa era la filosofía más rara, que es la que creo que hoy en día todos tenemos, que es, no es que si usted da plata en esa iglesia es porque le está comprando el carro al pastor, que porque le paga los viajes Tengo al varios amigos que piensan pastor. así. Sí, no, yo también tengo harto. O sea, mucha gente me ha dicho lo mismo. Me ha dicho, es que usted le está pagando las vacaciones al pastor, es que el pastor por usted no ha hecho nada, que mejor dicho, la filosofía que creo que es como el común denominador entre todos los que no son creyentes es que la iglesia le quita la plata a uno. Y esa era la filosofía que realmente yo tenía. Que la filosofía de que la iglesia se me lleva mi plata y que usted qué va a hacer allá si es que Dios no existe y solo lo usan es para que usted lleve plata. No más. Esa es la filosofía que yo creo que me mantenía en su Sí, sí, tiempo. su pensamiento ahí que lo dejaba alejado de Dios y decía, eso es un robadero de plata. Sí, claro, yo decía eso para que vaya a dejar mi plata allá, me la puedo gastar en otras cosas. Uy, denso. ¿Y cómo hizo para cambiar esa filosofía? Yo creo que ya cuando uno entra dentro de la iglesia, porque pues uno lo vive desde afuera, ¿no? Como que uno en ese momento no le da la oportunidad de la iglesia, de conocer la iglesia por lo mismo. O sea, lo mismo que veníamos hablando antes de que los comentarios, de que usted se queda con los comentarios, no averigua, no prueba por usted, sino a usted le dicen, no, es que la iglesia roba y usted, uy, sí, es cierto. Lo que él me dijo es cierto, la iglesia roba. Y pues yo creo que al punto de llegar a decir, bueno, voy a darle una oportunidad a la iglesia. Y darle la oportunidad a la iglesia. Y bueno, que gracias a Dios di como una buena iglesia, porque pues tampoco se puede obviar ese tema. Sí, hay varias iglesias que lo hacen y está mal. Que y eso es lo que daña el corazón de las personas. Sí, es verdad. Pero yo al darme la oportunidad de conocer la iglesia donde asisto, pues me di cuenta que al final no es tan cierto. Y la iglesia misma me ayudó en ese momento a decir, Dios sí existe.
O sea, en ese momento sí ayudó a entender que Dios en verdad sí existe. Entonces, por eso digo que también es bueno entrar en una iglesia bien, porque ustedes pueden entrar a una iglesia, pero puede que la iglesia en el proceso los deje solos. O sea, no puede que el daño no sea porque fueron a dar solo plata y solo les pedían plata, sino que el daño también sea emocional, que puede ser también eso. Entonces, lo que me ayudó a mí romper fue ir yo mismo, averiguar, conocer, comprobar y entender que en verdad darme la oportunidad de conocer, pues me ayudó a entender que Dios sí existe, que a la final eso es lo que me queda a mí, entender que Dios existe porque logré por mí mismo comprobar que la iglesia sí es como el método para acercarme a Dios. Ok, súper, o sea, realmente, como dice la carta, el enemigo lo quiso acercar otras veces a la iglesia hasta que usted se dio, Claro, que el enemigo igual. hace una referencia a Dios, entonces usted Sí, veía todo, que tanta presión, tanta, dijo, bueno, vamos a probar a ver si me roban la plata o no. claro, sí, o sea, yo creo que, o sea, si lo hablamos desde el punto de la carta, el enemigo estuvo muy de frente diciendo, vaya, de la prueba, dése la oportunidad, conozca, no sé qué, como con lo que averiguó, si no introduzcase más allá, lea mi palabra, escuche una prédica, ¿sí? Creo que el enemigo logró en este caso su cometido. Chévere. No, y fue duro, ¿cuántas veces el enemigo lo insistió? Yo, el enemigo me insistió harto, o sea, que tratamos de entender que el enemigo trabaja de muchas formas, como le veíamos en la primera carta, el enemigo trata como de a uno guiarlo. Entonces yo creo que el enemigo trata de uno de guiarlo, pero usa herramientas para guiarlo. Mm, chévere. Entonces a mí, sí, el enemigo estuvo detrás mío de intenso, pero usó también sus herramientas para traerme. Usó personas para llevarme. También usó una persona acá en la vida real intensa para llevarme. Uf, bien, qué bendición esa persona intensa. Entonces sí, entonces yo creo que sí, es como decir, el enemigo sí trabaja y tiene sus herramientas para trabajar en uno. Ok, súper. Sí, es verdad. Y no, y pues ahí tenemos a nuestro lugario que no nos impide que le hagamos caso al enemigo. Entonces me imagino cuántas veces el lugario Claro, ahí. sí, obviamente. Cuando a mí me decían vaya a la iglesia y cuando yo decía, bueno, me voy a dar la oportunidad, llegaban los amigos a decir, oiga, no vea, salió una fiesta tal día y preciso cruzaba. Sí, no era el mismo. Claro, o sea, preciso el mismo día, la misma hora, entonces uno decía en ese momento, pues yo me voy con Orugario que tiene fiesta. Sí, claro. Entonces, El lugario es bien severo, bien sí, severo. claro, en ese momento el Orugario era una buena persona para mí. Sí, Entonces, entiendo. claro, yo, pues, si lo ponía en una balanza, yo iba a coger siempre para el otro lado. Nunca iba a ir para donde el enemigo. Sí, uy, súper, súper chévere su respuesta, Dieguito. Está nice. Pero, ¿y usted ahora? Cuénteme. Yo, ¿qué filosofía rara creía antes de, bueno, de conocer a Dios? Yo era muy de que yo sí quería comprobar las cosas y no creía en nada de lo sobrenatural que me contaban. También en que confiáramos en algo que no podía ver, me costaba mucho. Ok. Sí, porque muchas personas sí confían en Dios y yo decía, pero ¿en cuál Dios? ¿O en qué es Dios? Sí, no, no lo veo. Sí. Yo confío en mis amigos, en mi papá, en mis profesores en ese tiempo, en mis jefes, pero en Dios no. Entonces como que yo no tenía como esa fe. Creo que era mucho falta de fe, como que no creía en nada de lo que no veía. Ok. Sí, entonces esa era como yo. Hasta no ver, no creer, era como mi dicho. Hasta Ah, no ver, no creer. ok. Sí. Y ya, y eso era lo que me mantenía alejado de Dios y de la iglesia, porque yo creía que eso no era, no lo vivía, no lo vivía, o sea, no vivía nada, no experimentaba nada. Yo fui a la iglesia desde chiquito, Ok. sí, o sea, mis papás eran cristianos y yo casi que nací en la iglesia, como desde los 5 años. Y pues yo iba porque mis amigos iban a jugar y yo me salía de todo a jugar y yo me salía a comer empanadas en la cafetería. Realmente iba porque me gustaba. Las empanadas de la iglesia eran muy buenas. Entonces iba
y me comía las empanadas, también me comenzó a gustar una niña ya, entonces también iba porque me comenzó a gustar la chica. Pero realmente nunca experimenté nada con Dios, es más, ni creía en eso porque no lo veía. Sí. ¿Sí? Y yo quedaba como todo, bueno, pero iban mis amigos, la chica me gusta y todo, hasta que ya después, como dice la carta, el enemigo me cogió y me frenteó y me dijo, venga, despierte, usted viene acá a la iglesia, ¿qué? Y ahí fue donde comencé ya a acercarme a Dios. Pero mi filosofía era hasta no creer, no, hasta no ver, no creer. Hasta no ver, no creer. Ah, ok. Y ahora como usted me empezó haciendo una pregunta, me gustaría preguntarle qué cosas que usted cree que eran importantes en ese momento aplazó por hacer algo de su vida normal. O sea, qué cosas usted decía para acercarme más, para que el enemigo me acercara más a él, qué cosas quise evitar para hacer eso. O sea, realmente eh, a mí, yo omití mucho la oración, leer la Biblia, y a pesar de que uno cuando es niño de la iglesia, crece en la iglesia, va a escuela dominical, se le llama en ese tiempo. Ahorita se llama Kids, en casi la mayoría de las iglesias. Ok. Pero yo en la escuela dominical, pues omitía leer la Biblia, hacer las actividades de los versículos, nunca me aprendía los versículos, a no ser de que me ganara una empanada, porque me aprendía todos los versículos, ahí sí, por competencia, Ok. muy competitivo soy. Pero también me gusta mucho, como me gustaba mucho como compartir con mis amigos y eso lo omitía mucho. También ya el servicio lo aplacé. Un pastor me invitó a servir y yo pues me da pereza madrugar. O sea, está la persona más perezosa y concha hablando acá. Pues sí, me considero que soy un poco perezoso y concha, pero aplacé mucho el servicio para acercarme a Dios. Eh, y ingresar a la alabanza o ingresar a servir en logística, en cosas básicas que no quería hasta en Kids. Ok. Sí, me ponían a cuidar a los más chiquitos, a ayudarles y yo les sacaba el cuerpo. Entonces esas cosas que el enemigo quería o sea, puso ahí en mi camino para acercarme a él, pues yo las omitía. Le hacía caso a Rugario de Ok. hacer mi ocio, mi tiempo de ocio. Pero Sí. también creo que Dios, como dice la carta del enemigo, usó mucho las empanadas, porque por eso iba a la iglesia. Ok. Sí, la gente se imaginará que soy gordo, eso, pero no, Diego, me comprobarlo, no. Sí, eso es cierto, sí. O también uso mucho o sea, ahorita poniéndome a evaluar esta carta y poniéndome a ir en mi vida personal lo más profundo, yo veía que Dios utiliza esa diversión también, Mm. porque aún así todos mis amigos pues íbamos a jugar a la iglesia, pero realmente se creó como ese vínculo de ir a la iglesia, nos encontrábamos como en la iglesia, entonces yo creo que Dios usó también a mis amigos para acercarme a él. Ok. Y el servicio, o sea, eso fue como lo que dice Diego, usa elementos, como dice el enemigo, usa elementos para que uno se acerque a él y lo ame. Y eso es lo que usó el servicio. Cuando ingresé a la alabanza a tocar el bajo, fue un cambio total. Cuando ya comencé a invitar a mis amigos a que fueran porque quería que mi círculo de la iglesia fuera más grande para que nos divirtiéramos en la iglesia y probaran las semanas. Sí. Entonces también, y eso fue fluyendo y entonces eso fue como una siembra para mi vida y me gustó mucho. Y ahora sí, ¿qué cosas que pensé que eran importantes que aplazo? Y yo creo que, digamos, viéndolo desde el punto que yo empecé, sí, o sea, como por decirlo así, en el camino que yo empecé, como empecé, yo creo que lo que más aplacé, que fue lo que deriva más adelante en todo lo demás que aplacé, fue iniciar yendo a la iglesia. Mm, Eso fue lo que más, yo creo que considero que fue lo que más pudo haber en mi vida haber aplazado. El ir a la iglesia por primera vez. Porque pues obviamente yo lo aplacé muchas veces, ¿sí? A mí me invitaron, incluso vengo de mi abuela, asistía a una cruzada que se le llamaba en ese tiempo y era para ir a una iglesia, llegaba uno, cantaba eso, lo mismo, había comida, todo. Y yo iba, era por la comida, pero digamos, nunca me di la oportunidad de completar un servicio entero desde adentro. ok. Entonces, nunca, pues digamos, antes de yo entrar a la iglesia, pues yo no sabía qué era orar, pues yo no conocía la Biblia. O sea, sí la conocía, pero no la leía.
yo no cantaba, yo no servía, yo no sé, no, o sea, yo vivía era el día a día, pero diferente. Vivía pues en la calle con amigos, jugando fútbol, en fiestas, en otro tipo de ocio diferente a lo que el enemigo quiere en verdad que uno esté. Entonces yo creo que también era lo que más obviaba, ¿sí? Y ya de ahí derivaba todo el aplazar el orar, el aplazar el leer la Biblia, fue el entrar directamente a la iglesia. Eso era lo que yo en verdad aplazaba, que me mantenía alejado, la verdad. Sería como la cosa más importante. Más importante que la mantenía de tenso. Claro, Sí, pero bueno, realmente también si pueden poner en sus comentarios qué los mantenía alejados o qué cosas lo distraían o sus filosofías que alguna vez creyeron, sus filosofías que ustedes dicen, y aún así la siguen creyendo, si la siguen creyendo es respetable, sí, claro. pero sería chévere que nos pusieran ahí en los comentarios lo que ustedes creían o lo que los alejaba, lo que Urugario hacía que los alejara cada vez más de que se acerquen al enemigo, como lo hizo la carta. Sí, claro, inclusive si lo podemos traer de otra forma, nos pueden colocar ahí que los aleja de un propósito que ustedes tengan, que los aleja de un sueño, que los aleja de emprender, que los aleja de un viaje, Sí, ¿sí? Porque incluso si lo tomamos como parte del enemigo, lo podríamos tomar como algo que nos hace bien. sí. Me gusta. Sí, muy bien. Ahí todos responden en los comentarios. Y ya para concluir, eh, traemos una conclusión de esta carta y es que realmente es que Orugario nos quiere mantener en filosofías y nos quiere Ujú. traer de las cosas que nos hacen bien, como dice Víctor, de las cosas que nos hacen bien. Porque Correcto. el enemigo quiere que todo nos salga bien. Sí, o sea, el enemigo en sí quiere que todo, en todo nos vaya bien. Y Orugario es el que va a estar encargado de acá en adelante de mantenernos alejados de todo eso. Sí. Y ya, siguiente, si quieren ver los planes de Urugario, síganos escuchando en las otras cartas que tenemos preparadas. Son 31. Vamos en la primera. Así que nos vemos en el otro podcast. Chao, Dieguito. ¿Listo? Chao, Juli. Y recuerden que esto fue Deschilados Podcast.